Hola, hola, buen día. Hola, ya estamos transmitiendo en vivo como todos los lunes. ¿Cómo se encuentran y qué tal fue su fin de semana? ¿Productivo? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy tenemos un tema importante e interesante también. Y bueno, ¿se escucha bien el micrófono? Ok. Esta situación donde sentimos que estamos viviendo esta noche oscura del alma, bueno, pues ¿alguna vez ha llegado un momento en tu vida en el que ya no reconoces a la persona que eras? Lo que antes te hacía feliz ya no te llena, tus creencias comienzan a cambiar, tus relaciones se sienten diferentes, incluso aquello que espiritualmente te daba paz parece haberse quedado en silencio. Y entonces es ahí donde te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Estoy perdiendo el rumbo o estoy atravesando una transformación? Hoy vamos a hablar de algo que desde hace siglos se conoce como la noche oscura del alma. Quiero comenzar contándoles de dónde viene esta expresión, porque actualmente utilizamos mucho las palabras noche oscura del alma, pero su origen es mucho más profundo. Y tenemos que regresar al siglo XVI, donde San Juan de la Cruz fue un religioso muy místico español que participó junto con Santa Teresa de Jesús en la reforma de la Orden del Carmelo. Aquella reforma provocó grandes conflictos dentro de la propia orden y en 1577 fue detenido por otros carmelitas y llevado a un convento en Toledo. Permaneció prisionero durante aproximadamente 9 meses en condiciones muy duras hasta que finalmente consiguió escapar en 1578. Y aquí ocurre algo extraordinario. En medio del encierro, de la oscuridad, del sufrimiento y del aislamiento, comienza a surgir parte de la poesía espiritual por la que posteriormente sería conocido. Entre esos textos está relacionado el poema que conocemos como Noche Oscura. Y su primera estrofe dice, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y quiero detenerme aquí porque podemos encontrar muchísimo significado en estas pocas palabras. La noche representa un tránsito en el que las antiguas seguridades dejan de sostenernos. Cuando habla de mi casa sosegada, dentro de su pensamiento místico podemos entender la interioridad que se ha aquietado, deseos, apegos y distracciones que normalmente nos hacen ruido. Y hay algo todavía más interesante. Juan no dice simplemente qué terrible noche, dice, oh dichosa ventura. ¿Por qué llamar afortunada a una experiencia de oscuridad? Porque para él la noche no era el destino, era el camino hacia la unión con Dios. Y aquí podemos traer este concepto a nuestra conversación actual, porque quizá nuestra noche oscura no sea literalmente la experiencia religiosa que describió San Juan de la Cruz,
Hoy utilizamos el término de una manera mucho más amplia para hablar de periodos de crisis, pérdida de sentido y transformación profunda. Y entonces surge la pregunta que guiará aquí todo nuestro en vivo de hoy. ¿Qué ocurre cuando la persona que hemos sido ya no puede continuar de la misma manera, pero todavía no sabemos en qué nos estamos convirtiendo? Bueno, para analizar toda esta travesía que muchos pudieran sentirse relacionados con esta expresión porque han pasado por esta situación, algunos otros van a identificarlo apenas y le van a poner un nombre, porque de manera personal puedo platicarles que cuando yo atravesé esta etapa, por primera vez y de forma muy profunda, no tenía nombre para mí, sino que en mi cabeza existía una descripción de un proceso físico tipo zombie. Vivía como un zombie por varios años. No encontraba o yo no sabía cuál era la explicación a ese sentir que pudiera tener un nombre. No era una depresión tan constante, pero es un salto al vacío, es una rendición y no tiene como una explicación de fondo o científica en la cabeza de muchas personas. Y por eso les comento que algunos de ustedes pueden estarse identificando con esta noche oscura del alma, y algunos de los puntos que vamos a leer o que vamos a tratar el día de hoy van a ser muy similares a cosas a las que se han identificado en algún momento de su vida, y hoy se van a estar enterando que es un proceso por el que muchos hemos pasado y que inevitablemente lo vamos a pasar porque es un proceso de crecimiento, es un proceso que nos confronta y es un proceso que difícilmente podemos ignorar. Y lo que es seguro, aunque tú no sepas el nombre, aunque tú no hayas conocido qué es lo que pasó contigo, eso queda de lado. Lo que jamás vas a olvidar es que ya no vas a ser la misma persona que entró, ya no volverás a ser jamás la persona que eras y te vas a convertir en una persona nueva. Y tendrás que vivir un proceso de conocimiento porque vas a tener que conocer a esa persona con la que tú convives hoy. En aquel momento tenías identificado quién eras, qué era lo que te gustaba, las cosas que generalmente estaban cerca de ti, pero cuando vas a atravesar esta noche oscura del alma, vas a entrar tú sola, solo, y exactamente de la misma forma saldrás solo. Porque hay muchísimas cuestiones y pensamientos internos que te van a llevar a preguntarte, a cuestionarte. Vas a aprender a discernir sin siquiera saber que lo estás haciendo realmente. Porque es un proceso que sí o sí, por supervivencia, nos va a llevar a salir de ese lugar. No es un lugar de desolación, pero es un lugar de un proceso. Podemos visualizar este proceso como esa oruga que entra en su capullo. A lo mejor pasa por algún proceso de sufrimiento. Imagínense que se modifica corporalmente todo su ser, su composición, y está pasando por un proceso de dolor, más aparte pasa por un proceso de aceptación mental, y el proceso debe de ser muy difícil para esa oruga que se está transformando en una mariposa. Entonces es un proceso muy similar. Físicamente algunas personas sí podemos cambiar, pero en el aspecto de que nuestro cuerpo va a evolucionar junto con este proceso, no vamos a ser irreconocibles físicamente, pero en la psique y mentalmente sí lo vamos a demostrar. Primero que nada, pues
¿Qué es la noche oscura del alma? Después de esta hermosa introducción de San Juan de la Cruz. Bueno, no toda tristeza ni toda dificultad es una noche oscura. La idea apunta a algo más profundo, una transformación de aquello que daba estructura y significado a nuestra vida. Lo que antes funcionaba deja de funcionar. Y aquí tu trabajo puede seguir siendo el mismo, tu pareja puede ser la misma, exteriormente quizás nada cambia, pero tú empiezas a cambiar por dentro. También comienza, comienzas a cuestionarte tus certezas. ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Y estas preguntas que antes podías ignorar comenzaron a exigirte una respuesta. Llega el momento donde toda esta situación te comienza a confrontar, te comienza a obligar a dar respuesta. Ya no puedes ignorarlo. Posiblemente ha sucedido mucho tiempo atrás donde tú estuviste ignorando o estuviste viviendo en un proceso de auto eh, presionaste y tu vida vivía automáticamente. Hoy no. Aquí llega un momento donde tú tienes que dar una respuesta a lo que se está desarrollando en tu psique y en tu entorno. También aparece una sensación de que estás entre dos mundos. La antigua versión de ti que ya no te representa completamente y por la nueva que todavía no existe. Y es precisamente ese espacio intermedio donde puede sentirse como una oscuridad. Este proceso de qué es la noche oscura del alma es lo que les comento, que es difícil identificar por nombre cuando tú no tienes como el conocimiento de que existe esta sensación, de que existe este proceso, pero hoy a través de estas preguntas sí vamos a lograr tener una guía para poder identificar qué es lo que está sucediendo con nosotros, que no es un proceso del todo malo porque estamos haciendo y vamos a hacer una diferencia en cuestiones médicas y en cuestiones más de desarrollo personal, de desarrollo de confrontación, que pueden ir a la par, sí, pero generalmente este proceso se vive de una forma de confrontación. Otro punto que podemos analizar es, bueno, ¿cuándo empieza a derrumbarse nuestra identidad? Bueno, pues muchas veces construimos nuestra identidad alrededor de cosas externas, de que yo soy una madre, de que soy un profesionista, de que soy esposa, de que soy exitoso, de quién soy siempre y que yo controlo todo, pero ocurre cuando una de esas estructuras cambia y entonces ¿qué pasa? Bueno, una pérdida puede iniciar el cuestionamiento, una separación puede, o el perder un trabajo, una enfermedad, una muerte, una mudanza o incluso alcanzar una meta puede traernos preguntas de quiénes somos ahora. También este proceso de cuando se derrumba nuestra identidad puede suceder sin una crisis externa. Y esto es importante porque puede parecer que tienes una muy buena vida y aún así comenzar a experimentar una profunda necesidad de significado. Y no siempre tiene que ocurrir una tragedia. También podemos sentir que el vacío se convierte en una pregunta. En lugar de preguntarnos solamente cómo hago para volver a ser quien era, podemos comenzar a preguntarnos, ¿y si ya no tengo que volver a ser quien era? Quizá algo nuevo necesita construirse. Aquí, en cuanto a este derrumbe de nuestra identidad, pueden ocurrir muchas cosas que vamos a empezar a cuadrar y le vamos a empezar a dar sentido. ¿A través de qué? A través de el análisis, de la experiencia y de los procesos que estamos viviendo en ese momento. Nos damos cuenta y nuestra vida comienza a derrumbar nuestra identidad
porque nos confrontamos con preguntas o con procesos en los cuales nos vemos que estamos solos, que el piso se ha tambaleado, que la estructura firme ya no se encuentra sobre mis pies y entonces siento como que soy una persona que flota entre ideas, que flota y que se sostiene con cinta adhesiva a través de no querer caer, pero llega el momento donde te tienes que soltar porque ya es insostenible ese proceso. El piso se fue y ya no es sostenible. Tenemos que confiar y dejar que el proceso fluya. Otro punto que podemos analizar es, esta noche oscura, ¿es crisis emocional o crisis o una depresión? Aquí es donde vamos a diferenciar cuándo es ese proceso médico, cuándo es ese proceso de confrontación. Y este punto me parece indispensable porque necesitamos tener mucho discernimiento cuando hablamos de espiritualidad. No debemos interpretar automáticamente todo como un sufrimiento psicológico o como un despertar espiritual. Por ejemplo, la noche oscura del alma no es un diagnóstico médico, es un concepto espiritual y místico. La depresión, en cambio, bueno, es una condición de salud mental que puede requerir atención profesional. Y otro punto es que no necesariamente uno excluye al otro. Una persona puede interpretar espiritualmente una etapa de su vida y al mismo tiempo necesitar apoyo psicológico y médico. Esto de buscar ayuda no invalida que sea un cambio espiritual, al contrario, es mejor apoyarnos de una situación de un profesional médico cuando no estamos pudiendo sobrellevar la confrontación interna que estamos viviendo. La mejor forma y a la mejor persona que podemos acercarnos siempre es a un profesional cuando nuestra red de apoyo cercana posiblemente no tiene la capacidad de podernos apoyar con esa situación. Bueno, aquí también hay otro punto que podemos diferenciar y la espiritualidad no debe utilizarse para ignorar el sufrimiento. Existen, si existe desesperanza persistente en esta situación, incapacidad para realizar las actividades cotidianas, para los pensamientos relacionados con hacernos daño o dejar ya de tener estos problemas, esta realidad. Entonces no debemos de quedarnos únicamente con la explicación de que es un despertar espiritual, sino de que necesitamos una ayuda profesional en ese caso. La espiritualidad puede acompañarnos, pero no tiene que sustituir el cuidado de nuestra salud. Este punto importante haciendo como una separación en cuanto a situaciones que podemos nosotros vivir de forma espiritual y cuando llega un momento donde nosotros necesitamos un apoyo psicológico. Y de forma personal les puedo platicar en segundo término que cuando yo tuve ese proceso, que ese proceso nunca es repetitivo, no es la misma situación siempre, pero vamos a estar teniendo constantes noches oscuras del alma. Ya no se viven a veces con la misma intensidad, con la misma profundidad. Todo depende del grado de conocimiento que vamos adquiriendo, de la resignificación que estamos haciendo de los procesos personales, qué tanto tomo para aprendizaje y qué tanto tomo para victimizarme. Pero indudablemente las personas que tenemos que validar esa situación, esa caída, tienes que ser tú. Te tienes que validar tus procesos, te tienes que validar tu, tu soledad, porque llega un momento donde sí estás solo, porque vives este proceso solo, aunque estés acompañado por tu familia, el proceso se vive solo. Es una situación que se encuentra dentro de tu cabeza, donde te estás confrontando con muchas cuestiones
donde lo único que puedes hacer es como visualizar cómo te sientes. A lo mejor viene a tu cabeza una imagen de soy un zombie, actúo como un zombie, me siento como un zombie, porque la parte humana siempre nos va a exigir definir qué es lo que está pasando. Nuestro cerebro va a necesitar también una explicación de lo que está sucediendo, porque todo ya no es como cotidiano, porque dejamos de disfrutar ciertas cosas. El cerebro va a empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando, y eso es parte de un apoyo también, porque nosotros tenemos que llegar a definir, a explicarle qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué pasa por nuestra mente en ese momento donde todo se derrumbó, donde ya no hay piso sobre mis pies, donde estoy flotando en una situación que jamás pensé experimentar o que jamás había experimentado, que me cuesta mucho trabajo definir, y lo único que puedo hacer es visualizar cómo me siento. Y algunas de las visualizaciones, en mi caso, también eran ese salto al vacío, donde ya no quería resistirme a no caer, sino que más bien era necesito, necesito caer, porque ya que este lugar es insostenible. Y había una pregunta muy curiosa que se hacía cuando estábamos en la primaria, y de repente era como la confrontación de, no, pues tú qué prefieres hacer, ¿no? Que si vas a brincar y abajo hay un río y luego hay tiburones, o te vas a quedar ahí pero te van a comer los leones. ¿Qué escoges, no? O sea, era muy dramático lo que nos poníamos de niños a elegir, pero en este momento sucede lo mismo. Es increíble porque nos encontramos mentalmente en esa situación, y ¿qué es lo que eliges? Entonces allá abajo no sabes qué hay, y tú estás en el risco, ya no hay salida, ya no hay para dónde ir, entonces eliges saltar. Y sabes que no se observa nada, pero lo que tú puedes encontrar ahí abajo quizá es que pensabas que era una caída libre durante kilómetros de altura, y a lo mejor solamente eran unos metros que ibas a caer, y esto significa que siempre va a ser así. Créanme que cuando ustedes brincan por ese risco sin salida, todo esto obviamente metafórico, pero cuando damos ese salto a algo desconocido o nos rendimos, en ese momento es cuando podemos observar que la luz está llegando a nosotros. Donde también pensamos que la caída iba a ser profunda, larga, terrible, nos damos cuenta de que era un metro que tenemos que saltar, y, increíblemente te encuentras que, no veía bien desde arriba porque era un metro de altura, y ahorita que estoy aquí abajo tengo control del suelo, puedo visualizar dónde estoy, veo un camino, para allá voy a caminar, y todo esto va acompañado de un nuevo tú. Prácticamente todo es nuevo. El camino, esa luz que llegó a ti, no sabes exactamente qué es, pero sabes que está al final, y comienzas a avanzar, avanzar, y de repente puedes dejar atrás muchas cosas. Quizá, metafóricamente todavía hablando, traíamos una mochila gigantesca, donde en esa mochila a lo mejor venía mis creencias personales, venía mi carrera, a lo mejor venía también mi creencia religiosa, venía mi familia, y pues tuvimos que saltar sin mochila, y nos encontramos con nada. No cargo nada. ¿Dónde está mi religión? ¿A dónde se fue? Ahora, ¿en qué tengo que creer? ¿En mí? Porque, bueno, tuve la valentía de saltar, estoy en suelo firme,
Y esto no nos lleva al egocentrismo ni tampoco nos lleva al aislamiento. No es nada de eso porque sigue siendo parte del proceso. Digo, lo voy a explorar. Y empieza un caminar de exploración profunda y personal donde te vas haciendo más fuerte. Ahora sí, esa exploración puede tardar años. En lo personal puedo decir que a lo mejor yo lo he vivido por 3 años, donde fue una experiencia de conocer muchas cosas nuevas de mí. Definitivamente mi realidad y mi entorno cambió drásticamente a pesar de que las mismas personas siguieran alrededor. Es algo curioso, pero las personas siguen ahí, pero como que te brincas a otra realidad alterna y empiezas a conocer nuevamente todo a tu alrededor. Eric, pensando escucharte y saludar. Hola, muchas gracias. Gracias por venir a saludar, Eric. Eh, pues aquí, en ese momento, nos encontramos como en esa otra realidad y empezamos a conocer a la nueva persona que somos nosotros y ahora vemos a todo nuestro alrededor con otra perspectiva y es conocer todo el entorno otra vez a nuestro alrededor, es conocer nuevamente a todos los que están cerca de mí y bueno pues aquí vamos a analizar otro punto, esta noche oscura del alma y qué pasa con los registros akáshicos. Bueno, aquí podemos conectar directamente con el trabajo espiritual que podemos realizar. Desde la perspectiva de estos registros akáshicos, podemos utilizar una etapa de crisis como una oportunidad para formular preguntas diferentes y no necesariamente para preguntar cómo se va a acabar esto. Créanme que es una de las preguntas que a veces sí ocurre en cierta etapa de tu proceso, pero llega un momento donde ya solo es un día a la vez, un día a la vez. O sea, hoy voy a vivir este día, hoy voy a vivir este día. Y eso te trae al presente, eso te ancla a la presencia. Muchas de las personas que realizan clases de meditación o hacen meditación y podemos ver que son los gurús profesionales que meditan horas y horas y entran en presencia, pues déjenme decirles que nosotros en estos procesos también entramos en una presencia y en una meditación profunda, porque estar en presencia es el vivir el hoy, el aquí y el ahora, el un día a la vez. En este momento estoy aquí y eso no significa que vamos a dejar nuestros planes de lado, que no vamos a planear nuestra vida, que no vamos a planear nuestro futuro, que no vamos a planear nuestra economía. Eso no deja de lado nada de eso, sino que nosotros aprendemos a navegar como si estuviésemos entre olas y nos subimos a esa tabla de surfear y vamos a aprender a surfear entre toda esta realidad, pero siempre vamos a traer la presencia a nosotros, porque después de vivir un proceso tan profundo como es esta noche oscura del alma, este proceso te viene a traer aprendizaje y te viene a traer muchas herramientas. Pero supongamos, y hablando metafóricamente, esas herramientas tú no fuiste a comprarlas a ninguna ferretería, no fuiste a comprarlas a ninguna tienda. Tuviste que fabricar tus propias herramientas de trabajo. Porque en ese momento, en esa psique y en esa interiorización, estás tú solo con esas preguntas. Sí hay muchas cosas que pueden ayudarnos en ese momento. Podemos ver islitas de descanso, podemos ver salvavidas que alguien nos puede arrojar y no precisamente es una persona cercana a nosotros, sino que, como les digo, esas personas a nuestro alrededor van a estar como viviendo en otra realidad, como si yo anduviese siempre en una burbuja de agua y así anduviera en la calle, en mi casa, como que esas personas yo no las veo tan claras,
y las personas que me lanzan esas salvavidas van a ser mis propias herramientas. Pero ¿cómo puede pasar eso? Bueno, en ese momento nosotros nos podemos valer de personas profesionales. Los libros de apoyo también pueden ayudarnos a explorar en otras culturas, en otras ideologías. Todo eso nos va a estar apoyando a explorar y a tratar como de encontrar ese nuevo yo, o eso que me ayuda a identificar cómo es que yo me defino hoy, cómo es que yo puedo empatar con las ideas de a lo mejor un grupo social, de posiblemente alguna creencia pública, social, religiosa, científica, pero necesito estar explorando muchas alternativas que ahí es donde voy a encontrar mis herramientas. Porque posiblemente puedo encontrar apoyo, sí, en un libro, y puedo tomar lo mejor de ese libro en ese momento que a mí me funciona como herramienta. Puedo tomar o escuchar algunas creencias religiosas y puedo tomar lo mejor de cada una de ellas que en ese momento me ayudan. Esos son los salvavidas que me van a lanzar. Esos son los salvavidas que yo puedo tomar en ese momento. Pero yo los voy a crear. Porque voy a ser como una especie de algo amorfo, pero va a estar complementado de mis propias herramientas. A lo mejor no voy a crear un martillo como tal, pero voy a crear algo similar a un martillo, algo similar a una sierra, pero son mis herramientas. Y esto quiere decir metafóricamente que estamos juntando procesos y partes de todo lo que en ese momento me puede ayudar. Ahora, no estamos tomando estas oportunidades de forma desesperada para ver qué es lo que logramos hacer. No, porque la forma desesperada, esa forma de prisa, de correr, de quiero salir de aquí, eso lo estuvimos viviendo muchos años atrás. Porque para que yo esté en este proceso de noche oscura, de interiorización, de reconstrucción, tuve mucho tiempo que haber estado ignorando y tomando flotis que ni siquiera eran para mí, pero porque alguien me decía que le habían funcionado, yo los tomé. En este momento estoy solo con mis decisiones, sola con mis herramientas y solo con mi proceso, acompañado, pero estoy relativamente solo. Y tengo que comenzar a discernir. Muchos de ustedes posiblemente piensen que es discernimiento, jamás lo he hecho, pero las personas que ya han pasado por procesos donde no tienes escapatoria más que decidir, empiezas a discernir porque sabes que tienes una oportunidad de vida, una oportunidad de resolverlo, o que es tiempo valioso si tú te tardas más en resolver algo, y empiezas a discernir qué es lo mejor que puedes utilizar en ese momento, cuál es tu mejor herramienta que puede ayudar a tu proceso. Entonces, el discernimiento lo vamos a practicar y lo hemos practicado aunque ustedes piensen que jamás lo han hecho. Y en este punto los registros akáshicos, ahora sí, la espiritualidad viene a ayudarnos y a complementar parte de este proceso de introspección, porque nos ayuda a conocernos y a estar en presencia siempre, que es lo ideal, pero sobre todo en estos procesos de hondar y en volver a formar un sentido a mi vida. Pareciera que desde que nacemos somos los mismos, pero la realidad es que no, y sabemos que físicamente eso es imposible. No somos los mismos nunca, nunca. Y después de pasar ese proceso, jamás vas a volver a ser la misma persona que eras, no vas a poder. Y si tienes miedo de caer en procesos que a lo mejor eran tóxicos para ti, bueno, en algún momento la vida te va a presentar ese examen, pero tú tienes herramientas propias que te van a funcionar. Y bueno, la noticia en este momento es que seguramente a lo mejor tus herramientas ya están caducas y te va a tocar formar nuevas herramientas, pero tú ya vas a saber cómo formar. ¿A través de qué?
del discernimiento y de la exploración nueva de otros procesos que vengan a tu vida, de darte la oportunidad de conocer más, de darte la oportunidad de decir sí a algo nuevo, de intentarlo y si no te funciona, dejarlo. Y todo esto hablando de procesos, sí entran las relaciones personales, obviamente, pero sobre todo y de la forma más profunda, viene un proceso interno contigo. A lo mejor el discernimiento viene a ser mi pareja, pero lo que sucede en ese discernimiento no es precisamente la pareja con la que estoy, porque no tiene nada que ver con esa persona. Va a tener todo que ver contigo y ese es el discernimiento justo y preciso que vas a comenzar a pensar y solamente lo puedes resolver en una presencia contigo mismo. Bueno, aquí, la pregunta de cómo se va a acabar, cuándo se va a acabar, la hacemos en algún momento, pero después va a ocurrir nuevos procesos, nuevas preguntas. Vamos a tratar de cambiar el por qué y vamos a buscar el para qué. Y en lugar de quedarnos solamente en por qué me está pasando esto, podemos explorar qué me está mostrando esta experiencia sobre mí. También podemos observar esos patrones. Quizá aparecen relaciones que repetimos, miedos, creencias, expectativas o decisiones que ya necesitan ser revisadas. Los registros pueden convertirnos desde esta perspectiva espiritual en una herramienta de introspección. También no buscar que alguien nos entregue todas las respuestas. Una lectura espiritual no debería de quitarnos responsabilidad sobre nuestra vida, porque abrir preguntas, mostrar posibilidades y ayudarnos a observar es precisamente un trabajo para personal. Nosotros vamos a seguir siempre tomando las decisiones de todas las alternativas y de todas las posibilidades que tengamos a nuestro alrededor. Bueno, un punto importante y para cerrar la plática del día de hoy, después de la noche oscura del alma, no regresas exactamente al mismo lugar como ya lo platicamos. Quizá esta sea la parte más esperanzadora del tema. La finalidad no necesariamente es recuperar exactamente la vida anterior. Lo que pasa es que puede ser integrar lo vivido y construir una nueva diferencia de este mundo. Tus prioridades van a cambiar y aquello que antes parecía indispensable puede dejar de serlo y las cosas sencillas que ignorabas pueden admitir muchísimo valor. También puedes conocerte de otra manera. Después de cuestionar tus creencias, tus relaciones, tus decisiones, las expectativas, puedes comenzar a distinguir con mayor claridad qué pertenece realmente a ti. La oscuridad en este momento se puede convertir en una transformación. Y aquí, regresando a San Juan de la Cruz, la noche no era valiosa simplemente porque hubiera un sufrimiento. Era significativa porque existía un tránsito a través de ella. No tenemos que romantizar el dolor, pero sí podemos preguntarnos qué hacemos con aquello que nos tocó vivir. Y precisamente justo y en ese momento tenemos que estar en presencia tanto de lo que disfrutamos y en el momento en que nos encontramos en esa etapa de sufrimiento, podría decirse de esa forma, porque nos encontramos con un dolor que nos puede hacer, nos hace que nos estremezcamos. Podemos estar en presencia de un dolor que incluso lo sentimos o necesitamos darle un lugar físico y a veces sentimos en el pecho esa daga que atraviesa, ese dolor profundo que nos atraviesa el pecho, que sentimos el dolor, que puede ser también en el estómago.
porque las emociones también se vienen desde el estómago y nos sentimos físicamente mal, aunque eso no va a salir en ningún estudio de laboratorio. Nuestro corazón está partido, nuestro sistema digestivo está siempre en alerta, está estremecido todo el tiempo. Y bueno, aquí es donde podemos darle la atención a todo lo que nuestro cuerpo nos está reflejando. La presencia va a conllevar también el atender y el observar y el abrazar el dolor y el sufrimiento que tenemos en ese momento, pero de la forma objetiva, porque la ausencia de alguien está presente en nosotros y tenemos que abrazar la ausencia. Tenemos que abrazar la soledad, tenemos que abrazar ese dolor y lo tenemos que abrazar muy fuerte porque viene en este momento a mostrarse con toda su capacidad y necesitamos ponerle atención. No podemos ignorarla, porque si ignoramos ese proceso vamos a nuevamente a vivir como en un proceso automático, y hemos vivido mucho tiempo atrás en un proceso automático. Llegó esta etapa y este momento para nosotros tener un despertar, para tener una evolución, y necesitamos confrontarlo, verlo, mirarlo a los ojos con todo el miedo que tengamos, y si queremos llorar, si queremos preguntarle por qué, si queremos hacer lo que tengamos que hacer, pero no podemos ignorarlo, porque es parte de este proceso y es parte de poder salir victoriosos de ese momento. No va a ocurrir posiblemente al día siguiente, porque a lo mejor al día siguiente de confrontarlo fuertemente podemos sentirnos bien, pero después nos vamos a sentir profundamente mal por muchos días, porque sigue ahí y no se va. Entonces, un día a la vez y el tiempo que sea necesario, porque va a llegar el momento donde ese despertar y ese salto cuántico va a ocurrir, pero después de darle su tiempo a ese proceso, el tiempo que necesite sin ignorarlo. Como una reflexión final, eh, podemos hablar de algo que viene en el poema de San Juan y que merece profundamente, que habla de algo muy profundamente simbólico. Él no describe simplemente sobre escapar de la noche, sino que camina a través de ella, camina por la noche. La noche oscura del alma no es solamente una noche, es un proceso constante de años, meses de vida, constantemente atravesar la noche. Y quizá eso también ocurre en algunos momentos de nuestra vida, obviamente, y queremos regresar rápidamente a quienes éramos. Queremos recuperar nuestras certezas, queremos volver a sentirnos seguros, pero quizá algunas noches aparecen precisamente cuando nuestras antiguas respuestas ya no pueden acompañarnos hacia la siguiente etapa. Desde una mirada espiritual y también desde los registros akáshicos, quizá la pregunta no sea únicamente ¿cuándo terminará mi noche? Tal vez podamos preguntarnos ¿qué estoy descubriendo de mí mientras la atravieso? Porque la noche oscura no tiene por qué significar que hemos perdido nuestro camino. A veces significa que la manera antigua de encontrarlo ya no funciona. Y quizá por eso San Juan pudo escribir en medio de la noche, oh dichosa ventura. No porque la oscuridad fuera fácil, sino porque para él, al otro lado de aquella noche, había una transformación. Y para cerrar, vamos a dejar dos preguntas que podemos hacernos, y después de revisar toda esta travesía, todo este en vivo,
y analizar que nunca vamos a dejar de lado el apoyo emocional que nos puede dar la ciencia también a través de personas especializadas en apoyarnos con estos procesos, nunca dejarlo de lado. También tenemos que recordar que no podemos dejar de lado la parte física, porque nuestro cuerpo también necesita tener un tratamiento en ese momento, aunque no sea como el que deseamos, pero lo necesitan. Nuestra psique, nuestro cuerpo, darnos nosotros la oportunidad de saber que si es un proceso de confrontación espiritual y que sabemos que es un proceso, poder llevarlo adecuadamente y de la mano de personas que pueden apoyarnos con ese proceso correctamente. También por el lado espiritual, por el lado holístico, los registros akáshicos también nos dan una perspectiva profunda, diferente, donde podamos explorar para poder encontrar ese nuevo yo y formarlo. Poder estar atento al discernimiento de lo nuevo que voy a conocer, porque lo viejo ya no funciona en mí. Algún momento posiblemente lo retomaré como una anécdota, como un recuerdo, o quizá lo vuelva a retomar para otro proceso, pero en este momento eso ya no me funciona. Definitivamente es como tomar una bici de llantitas donde ya ni siquiera quepo porque corpulentamente ya no me sostiene esa bicicleta. Necesito tomar una nueva, a veces es aventarme al camino caminando, pero tengo que estar consciente de que el nuevo proceso está presente y necesito estar yo presente también, disfrutarlo y dolerlo. Dos preguntas importantes que vamos a dejar, y antes recordarles que si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo completo, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Aquí en TikTok está el enlace en mi cuenta. Y bueno, ¿qué parte de tu vida sientes que ya terminó, aunque todavía tengas miedo de dejarla ir? Hemos estado hablando de cosas muy interesantes que también pueden ahí revisar en YouTube los videos de lo que hemos hablado anteriormente. Y bueno, también, si esta etapa difícil de tu vida pudiera enseñarte una sola cosa sobre quién eres y hacia dónde quieres ir, ¿qué crees que estaría intentando mostrarte? Bueno, pues yo les agradezco su presencia como todos los lunes y nos vemos el próximo miércoles entre 11:30 y 12 horas centro de México. Y si tienen cualquier duda, recuerden que ella va a iniciar el taller de registros akáshicos. Para las personas que estén interesadas, manden mensaje y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.